Bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el que vamos a crear un fondo con Photoshop con estilo grunge a través de unos pinceles que os vamos a enseñar también cómo instalarlos en Photoshop. En este sitio My Photoshop Brushes podemos encontrar diversos pinceles para utilizar con Photoshop. Pinceles que podemos descargar gratuitamente y utilizar incluso en proyectos comerciales. Bueno, cada uno tiene su propia licencia. Una vez lo descargáis, estará aquí en la ventana con el zip abierto y lo podéis descomprimir en cualquier lugar de vuestro disco duro. Por ejemplo, en esta carpeta web lo voy a dejar yo y lo pego por aquí. Ese archivo que acaba de copiar, el archivo comprimido, lo pego aquí, se descomprime. Tarda un poquito porque es un archivo un poco grande. Y ahora lo que voy a hacer es incluirlo en Photoshop o cargar ese pincel en Photoshop para poder utilizarlo desde el programa. Y para esto consigo la herramienta pincel y aquí en esta opción que podéis ver en el vídeo encontráis un formulario para cargar los pinceles. Aquí podéis seleccionar el lugar del disco duro donde habéis guardado estos pinceles. Por ejemplo, en la carpeta web lo había dejado yo y aquí están las texturas grunge que he descargado. Cargo los pinceles y ahora os aparecerán esos pinceles los últimos en vuestra lista de pinceles. ¿De acuerdo? Ahí son estos de aquí, son los pinceles que podéis ver. Y ahora, por hacer unas pruebas, voy a enseñaros cómo podrían funcionar esos pinceles en un diseño. Entonces voy a hacer un nuevo documento y le voy a poner un buen tamaño al documento porque estos pinceles son grandes, tienen una anchura de hasta 2500 píxeles. Entonces hago un archivo para que se pueda ver el pincel completo, un archivo bien grande. Y ahora por probar vamos a ver esos pinceles. Y aquí estoy pinzando con el pincel, pero claro, si no le pongo un fondo de color, no podré ver bien el efecto. Voy a poner aquí, por ejemplo, un fondo azul. Y ahora pintando con el pincel, pues bueno, podéis ver ahí la textura que genera. Esto podéis hacer varias pruebas con los pinceles que os habéis descargado, con estos o con cualquier otros con los que queráis manchar un poco el archivo, la imagen, y luego hacer un fondo con ella. Incluso con esos pinceles o con los mismos o con otros podemos hacer diversos efectos simplemente pintando con ellos y bueno, conseguir el efecto que queramos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer la imagen para crear el fondo. No hace falta que tengamos un fondo muy grande, un tamaño muy grande. Un fondo de 500 x 400 a la hora de hacer un mosaico ya es suficientemente grande como para que se vea bien que es un fondo y no se note tanto la repetición por imágenes. Ahora sobre esta imagen yo voy a pintar con los pinceles para generar unas manchas con estilo grunge, pero antes voy a utilizar un color para pintar con el bote de pintura con ese color como un fondo, para que la imagen tenga también un color de fondo. Y ahora con el color frontal que había escogido antes, voy a pintar con estos pinceles grunge. El pincel es muy grande, como os había dicho yo al principio del vídeo, entonces yo puedo seleccionar el área del pincel con la que quiero pintar, porque cada parte del pincel tiene unos resultados distintos. Entonces yo selecciono un pincel y un área que me parezca adecuada, que me parezca correcta, y pinto sobre la imagen. ¿Veis? Aquí está el resultado de pintar con ese pincel. Y ahora podría incluso trabajar encima de este diseño con otros pinceles, en el cual también voy a modificar el color frontal para pintar con el pincel y utilizando otro color para aportar otras manchas en el diseño. Esto lo podéis hacer con control Z para ver el resultado de ponerle y quitarle estas partes del fondo, y como os decía yo puedo pintar con distintas partes del pincel para obtener distintos resultados que podrán ser más interesantes o menos. Incluso podéis utilizar distintos pinceles. Lo importante es que hagáis vuestras pruebas y que escojáis un diseño, un fondo que os parezca atractivo. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer una vez que tengo este fondo es estas dos capas las voy a combinar y crear solo una capa, que sería todo el fondo, el color de fondo que le puse, más los pinceles que he pintado por encima. Y ahora
Lo que voy a hacer es esta capa la voy a duplicar. Entonces selecciono todo, copio y pego. Bueno, antes de pegar lo que voy a hacer es primero pasar un filtro de desplazamiento. Que este filtro de desplazamiento me va a servir para conseguir hacer que la imagen, los bordes se vengan para el centro, una cruceta en el centro. Luego el filtro de desplazamiento de la mitad del tamaño de la imagen, tanto horizontal como verticalmente. Y ahora podéis ver que en el medio de la imagen, bueno, primero voy a pegar lo que había copiado, que no se me olvide, ya lo tenía ahí pegado. Bajo la capa que acabo de pegar abajo. Y esa es la capa que tenéis con el filtro de desplazamiento, que veis que tiene una cruceta en el medio con los bordes de la imagen. Esa cruceta os saldría si vosotros utilizáis la imagen original que habíamos creado hasta el momento y la utilizáis como un fondo para hacer un mosaico. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es con la capa original que tiene la cruceta esa, hecho el filtro de desplazamiento, y la capa que he copiado que hay debajo, que era la capa original copiada y pegada tal cual. Entonces lo que voy a hacer ahora sobre la capa con la cruceta, yo lo que hago es borrar el centro de la imagen, donde está esa cruceta que queda fea al hacer el mosaico. Y simplemente borrando, al estar debajo de esta, la capa, una capa con una textura parecida, lo que se consigue es que la imagen pues tenga, no, o sea, le podemos borrar la cruceta y no se note demasiado que son capas distintas. Lo que tenéis que tener cuidado, yo voy a quitar todos estos borradores, porque lo que tenéis que tener cuidado es no acercaros a los bordes de la imagen, porque si os acercáis y borráis el borde de la imagen, vais a llegar a pasar a ocurrir lo que os está ocurriendo, que al hacer el filtro de desplazamiento o al colocar la imagen como mosaico, pues no saldrá bien. Entonces lo que hago yo es borrar ahí, no llegar al borde de la imagen con la capa, o sea, con la goma de borrar. ¿Veis? Ahí me quedo casi en el borde. Y lo que hago es borrar toda la cruceta hasta llegar casi al borde, sin tocar el borde. Muy bien, entonces ahí eso es. Y ahora por aquí, por abajo, también me faltaba borrar un poquito esa cruceta. Y muy bien, entonces una vez ya tenéis borrada la parte central de la imagen, todo lo demás en teoría se va a ver bien al pasar un filtro. Digo, perdona, al utilizar la imagen como un mosaico dentro de una página web. Esto lo que puedo hacer es guardar para web y lo que hago es guardar el archivo. JPG me funcionará bien porque esta imagen funcionará bien con una textura, funciona bien JPG. Le podemos bajar un poco la calidad para que el archivo ocupe menos. Aquí le puedo bajar un pelín la calidad, tampoco mucho porque bueno, interesa que tenga también un buen aspecto este fondo. Y lo guardo. Una vez guardado, lo puedo guardar por ejemplo aquí en esta carpeta. Y ahora podremos utilizar este fondo en una página web. Para simplificar el proceso, aquí tenéis la página web que se ha creado, en el cual yo he puesto el atributo background con el archivo fondo1.jpg, que es el fondo que acabo de crear. Y aquí al darle browse podéis ver el efecto que haría ese fondo en mi página web. ¿De acuerdo? Para acabar, os muestro cómo se vería este fondo en Firefox, que me da posibilidad de poner una ventana mayor y aquí incluso colocar un montón de BRs para generar un poco de desplazamiento en la ventana de Firefox. Yo puedo hacer scroll ahora hacia abajo para ver cómo el fondo a lo largo de toda la página se va repitiendo y va quedando más o menos correcto. Pues eso es todo lo que queríamos ver en esta práctica con Photoshop para crear un fondo con un estilo grunge. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.